La etapa de la niñez temprana es la etapa del descubrimiento, donde el niño está en plena exploración, está en el contacto con su medio ambiente, está descubriendo todo lo que lo rodea. La niñez temprana desde los cambios fisiológicos. En aspectos del desarrollo fisiológico, encontramos que en la niñez temprana los niños adelgazan y crecen mucho. También necesitan dormir menos que antes y es más probable que desarrollen problemas del sueño. En este punto han mejorado sus habilidades para correr, saltar sobre un pie, brincar, lanzar la pelota. Además pueden atarse las agujetas, dibujar con crayolas, servirse el cereal. Ellos empiezan a mostrar preferencia por usar la mano derecha o la izquierda. El crecimiento y cambio corporal. Surgiendo aproximadamente a los 3 años de edad, aquí el tronco y las extremidades superiores e inferiores se alargan. Es importante resaltar que en los niños y en las niñas el desarrollo es diferente. Aquí estos cambios coordinados por el cerebro y el sistema nervioso en maduración promueven el desarrollo de una gran diversidad de habilidades motrices. Aquí las crecientes capacidades del sistema respiratorio y circulatorio consolidan el estado físico, unidas al sistema inmunológico en desarrollo para mantener sanos a los pequeños. Nutrición y dentición. Los niños mayores de 2 a 3 años deben recibir únicamente alrededor del 30% de sus calorías totales de grasas y menos del 10% del total debe prevenir de las grasas saturadas, la carne magra y los saturados, y los productos lácteos deben continuar en la dieta para proporcionar proteínas, hierro y calcio. La dentición es el crecimiento de los dientes a través de las encías de la boca de los bebés y niños pequeños durante los 3 años hasta los 5 años. En la niñez temprana esta condición ocasiona, si no hay el cuidado dental adecuado, que sea demasiado doloroso y lento para los pequeños. Patrones y trastornos del sueño. Los patrones de sueño cambian a lo largo de la vida y la niñez temprana tiene su propio ritmo. Aquí los niños por lo general duermen más profundamente en las noches. En esta edad ellos requieren una siesta hasta cerca de los 5 años y también depende de las expectativas culturales, pues estas pueden afectar estos patrones de sueño. Trastorno del sueño. Un niño que experimenta un terror nocturno despierta súbitamente de un sueño profundo. En este estado de pánico, alarma más a los padres que a los niños. Rara vez significa un problema emocional grave y por lo general desaparece a los 6 años. Una pesadilla es un sueño atemorizante que a menudo es provocado por permanecer despierto hasta muy tarde debido a consumir comidas pesadas antes de acostarse o por una emoción excesiva. Esto se presenta al amanecer y a menudo se recuerda vívidamente. La enuresis es cuando los niños se orinan en la cama aproximadamente a partir de los 3 a 5 años de edad, repetidamente en la ropa o en la cama. Es posible diagnosticar enuresis primaria o persistente cuando el hecho ocurre 2 veces por semana después de los 5 años de edad y no corresponde a un problema emocional. Aquí se puede aplicar un tratamiento si es que el niño se siente que está mal. También uno de los tratamientos es recompensar al niño y no castigarlo. El desarrollo del cerebro durante la niñez temprana es menos acusado que durante la infancia, pero el estirón de su crecimiento continúa por lo menos hasta los 3 años, momento en que su peso equivale a casi el 90% del peso del cerebro adulto. La densidad de la sinapsis en la corteza prefrontal alcanza su punto más alto a los 4 años, y más o menos a esa edad se ha completado también la mielinización de las vías auditivas. A los 6 años el cerebro ha alcanzado casi el 95% de su volumen máximo, pero existen grandes diferencias individuales. Por otro lado, un cambio gradual en el cuerpo calloso que conecta los hemisferios izquierdo y derecho, la mielinización progresiva de las fibras del cuerpo calloso permite una transmisión más rápida de la información y una mejor integración entre ellos. Este desarrollo, que continúa hasta los 15 años, contribuye a mejorar funciones como la coordinación de los sentidos, los procesos de memoria, atención y activación, así como el habla y la audición. Entre los 3 y los 6 años el crecimiento más rápido ocurre en las áreas frontales, que regulan la planeación y la organización de las acciones. De los 6 a los 11 años, el crecimiento más rápido ocurre en el área que sostiene principalmente el pensamiento asociativo, el lenguaje y las relaciones especiales. Por último, aquí el desarrollo del cerebro repercute en otros aspectos del desarrollo, como es el incremento de las habilidades motoras. Las habilidades motrices.
Los niños entre los 3 y los 6 años realizan grandes avances en sus habilidades motrices gruesas, como correr y saltar. Aquí el desarrollo de las áreas sensoriales motrices de la corteza permiten una mejor coordinación entre lo que los niños desean y pueden hacer. También están las habilidades motrices finas, como abotonar la camisa o dibujar, que involucran la coordinación entre el ojo, la mano y los pequeños músculos. La lateralidad manual es esa tendencia a utilizar una mano y no la otra. Por lo general resulta evidente alrededor de los 3 años de edad, donde predomina el hemisferio izquierdo del cerebro, el cual controla el lado derecho del cuerpo. La preferencia manual no siempre está claramente definida, no todo el mundo suele usar la misma mano para cierta labor. Existen diestros y zurdos, se dice que es por la genética y en otros casos adquirida. El desarrollo artístico: a los 2 años los niños garabatean siguiendo líneas verticales y en zigzag. A los 3 años dibujan formas, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, cruces. La etapa pictórica casi siempre entre los 4 y 5 años de edad. La transformación de las formas y los diseños abstractos en objetos realistas señala un cambio fundamental en el propósito de los dibujos de los niños. Reflejan el desarrollo cognitivo y la capacidad de representación. Salud y seguridad. Lo que solía ser una época muy vulnerable de la vida es ahora mucho más segura debido a la cobertura de la inmunización de ciertas enfermedades que en el pasado podían ser mortales. Ahora estas son controladas o prevenibles mediante la vacunación. El sarampión, la perturis, la tuberculosis siguen teniendo aún repercusiones. Aún así, las muertes en la niñez son relativamente escasas a comparación de épocas pasadas, pero cabe tenerse en cuenta que existen otras crecientes o problemáticas como lo son la obesidad o la desnutrición. En las enfermedades leves como la tos, los resfriados, los dolores abdominales y las secreciones nasales son parte de la niñez temprana. Estos síntomas no son graves y no necesitan atención médica, pero se da esto porque los niños de 3 a 5 años sufren en promedio enfermedades respiratorias. También las enfermedades leves pueden también provocar beneficios emocionales o cognitivos. Y por último, las lesiones accidentales. Estas se dan cuando el niño no se percata del peligro y es difícil que los cuidadores estén pendientes de ellos todo el tiempo. Donde se da esos accidentes pueden ocasionar lesiones no tan graves, también se da accidentes que pueden ser traumáticos para el niño y quedar con alguna secuela. Mayormente esos accidentes son la causa de la mortalidad infantil en la niñez y en los adolescentes. Desarrollo cognitivo en la niñez temprana. Jean Piaget llamó a la niñez temprana etapa preoperacional del desarrollo cognitivo, porque en esta etapa los niños todavía no están listos para realizar operaciones mentales lógicas. Sin embargo, la etapa preoperacional, que se extiende más o menos de los 2 a los 7 años, se caracteriza por la generalización del pensamiento simbólico o capacidad representacional, que surgió durante la etapa sensoriomotora. Los avances hacia el pensamiento simbólico son acompañados por una comprensión cada vez mayor del espacio, la causalidad, las identidades, la categorización y el número. Primero está la función simbólica. En esta función hay ausencia de señales sensoriales. Los niños no tienen que estar en contacto sensoriomotor con un objeto, persona o verbo para pensar en él. Empiezan a usar símbolos o representaciones mentales, ya sean palabras, números o imágenes a las que la persona ha atribuido significado. Los niños preescolares demuestran la función simbólica por medio del incremento de la imitación diferida, el juego de simulación y el lenguaje. La imitación diferida se basa en la representación mental de un suceso observado antes. En el juego de simulación, llamado también juego simbólico, juego de fantasía, juego de representación o juego imaginativo, los niños pueden hacer que un objeto, como una muñeca, represente o simbolice otra cosa, como una persona. El lenguaje utiliza un sistema de símbolos para comunicarse. En la comprensión de la causalidad, los niños empiezan a relacionar mentalmente ciertos fenómenos, exista o no una relación causal lógica. Por ejemplo, un niño puede pensar que sus malos pensamientos o comportamientos ocasionaron la enfermedad de su hermana o el divorcio de sus padres. Seguida está la comprensión de los objetos en el espacio.
Los niños captan de manera fiable las relaciones entre dibujos, mapas o modelos a escala con los objetos o espacios que representan. Los preescolares mayores pueden hacer uso de mapas sencillos y transferir la comprensión espacial que obtuvieron al trabajar con modelos a los mapas y viceversa. Respecto a la comprensión del número, a los 4 años la mayoría de los niños poseen palabras para comparar cantidades. Dicen que un árbol es más grande que otro o que una taza contiene más líquido que otra. Saben que si tienen una galleta y reciben otra, tienen más galletas que antes, y que si le dan una a otro niño, tienen menos galletas. También pueden resolver problemas numéricos sencillos. Solo a partir de los 3 años y medio, los niños aplican de manera sistemática el principio de cardinalidad al contar. Por ejemplo, un niño menor de 3 años puede contar los objetos que hay, pero no dicen cuántos objetos hay en total. En el momento en que ingresan a la escuela primaria, casi todos los niños han desarrollado el sentido básico de número. Este nivel básico de habilidades numéricas incluye conteo, conocimiento de número, transformaciones numéricas como sumas y restas simples, estimulación, por ejemplo, si un grupo de muñecas es mayor o menor de 5, y reconocimiento de patrones numéricos, por ejemplo, que 2 más 2 es igual a 4 y también 3 más 1. Por último está la comprensión de las identidades y categorización. Aquí los preescolares desarrollan una mejor comprensión de las identidades. El concepto de que la gente y muchas cosas son en esencia las mismas, incluso si cambian de forma, tamaño o apariencia. La categorización o clasificación requiere que el niño identifique las semejanzas y las diferencias. A los 4 años, muchos niños pueden clasificar por medio de 2 criterios, como color y forma. Usan esta capacidad para ordenar muchos aspectos de su vida, a partir de la cual clasifican a las personas como buenas, malas, simpáticas, tacañas, etc. Por ejemplo, un niño puede comprender que aunque su maestro esté disfrazado de pirata, sigue siendo su maestro. Dentro de los aspectos inmaduros del pensamiento preoperacional se encuentra como característica principal del pensamiento la centración. Esto es, la tendencia a concentrarse en un aspecto de la situación e ignorar al resto. De acuerdo con Piaget, los preescolares llegan a conclusiones ilógicas porque no pueden descentrarse, es decir, pensar en varios aspectos de la situación a la vez. La centración puede limitar el pensamiento de los niños pequeños relativo a relaciones sociales y físicas. El egocentrismo es una forma de centración. De acuerdo con Piaget, los niños pequeños se concentran tanto en su propio punto de vista que no pueden considerar el de otra persona. El egocentrismo puede ayudar a explicar por qué a los pequeños a veces les resulta difícil separar la realidad de lo que sucede dentro de su cabeza y por qué muestran confusión respecto a qué causa qué. La conservación es otra forma de centración. Los niños no pueden entender la importancia de las transformaciones entre estados. Por ejemplo, los niños menores de 6 años no entienden que la cantidad de un líquido sigue siendo la misma aunque se coloque en un recipiente de distinta forma, pero de misma capacidad. Los niños preoperacionales no pueden considerar la altura y el ancho al mismo tiempo. Piaget decía que no pueden pensar de manera lógica porque se centran en un aspecto. Los niños pequeños tienen teorías sobre cómo funciona la mente. Primero que todo, la teoría de la mente es la conciencia de la amplia variedad de estados mentales humanos y la comprensión de que otros poseen sus propias creencias, deseos e intenciones distintivas. Piaget menciona que los niños menores de 6 años no pueden distinguir entre los pensamientos o sueños y las entidades físicas y que no tienen una teoría de la mente. Sin embargo, investigaciones más recientes indican que entre los 2 y los 5 años el conocimiento de los niños sobre los procesos mentales aumenta de manera notable. Entre los 3 y 5 años, los niños llegan a entender que el pensamiento se realiza dentro de la mente, que puede tratar con cosas reales o imaginarias, que alguien puede estar pensando en una cosa mientras hace o mira algo distinto,
que una persona con los ojos y los oídos cubiertos puede pensar en los objetos, que es probable que alguien que parece pensativo esté pensando y que el pensamiento es diferente de ver, hablar, tocar y conocer. Sin embargo, los preescolares suelen creer que la actividad mental empieza y se detiene. Es solo en la niñez media cuando entienden que la mente está en actividad constante. Respecto a las creencias falsas y engaño, a esa edad los niños tienden a creer que todos saben y creen lo mismo que ellos, y les resulta difícil entender que sus propias creencias pueden ser falsas. Los de 4 años entienden que las personas pueden ver o escuchar diferentes versiones del mismo suceso y que de ellas deducen diferentes creencias. No obstante, solo a los 6 años se percatan de que dos personas que ven y escuchan la misma cosa pueden interpretarla de manera diferente. Algunos estudios han descubierto que los niños adquieren la capacidad de engañar a los 2 o 3 años, otros a los 4 o 5. La diferencia quizá está relacionada con los medios de engaño que se espera que usen los niños. Para la distinción entre apariencia y realidad, de acuerdo con Piaget, solo a los 5 o 6 años los niños comienzan a comprender la distinción entre lo que parece ser y lo que es. Muchos estudios le dan la razón, pero otros han encontrado que esta capacidad empieza a emerger antes de los 4 años. Por ejemplo, un niño se siente confundido por una esponja que parece una piedra. Afirma que parece una piedra y por lo tanto para él es una piedra. Desde el enfoque del procesamiento de la información se señalan algunos procesos y capacidades básicas. Los teóricos de este enfoque consideran a la memoria como un sistema de archivo que contiene 3 pasos o procesos, los cuales son la codificación, almacenamiento y recuperación. Las dificultades en cualquiera de estos pasos pueden interferir con la eficiencia total del proceso. Según la descripción de los modelos del procesamiento de la información, el cerebro contiene 3 almacenes: la memoria sensorial, la memoria del trabajo y la memoria de largo plazo. La ampliación de la memoria de trabajo permite el desarrollo de la función ejecutiva, la cual permite a los niños hacer planes y dirigir su actividad mental a metas. Se cree que surge cerca del final del primer año de vida y que se desarrolla a medida que la edad aumenta. Los cambios en la función ejecutiva entre las edades de 2 y 5 años permiten a los niños inventar y usar reglas complejas para resolver problemas. A medida que avanza el desarrollo de los pequeños, se observa una mejora considerable en su capacidad para prestar atención selectiva a los estímulos, ignorar la información irrelevante y cambiar su atención según se requiera. El reconocimiento y el recuerdo son tipos de recuperación. El reconocimiento es la capacidad para identificar algo que se conoció antes, por ejemplo, para distinguir un guante en la caja de objetos perdidos. El recuerdo es la capacidad para reproducir el conocimiento de la memoria. Los niños preescolares, igual que todos los grupos de edad, se desenvuelven mejor en el reconocimiento que en el recuerdo, pero ambas capacidades mejoran con la edad. Cuanto más familiarizados estén los niños con un objeto, mejor podrán recordarlo. Respecto a la formación y retención de recuerdos en la niñez, los niños pequeños recuerdan solo los sucesos que les causaron una fuerte impresión. La mayoría de esos recuerdos conscientes tempranos parecen ser efímeros. Un investigador distinguió 3 tipos de memoria de la niñez que cumplen funciones diferentes: la memoria genérica, la episódica y la autobiográfica. La memoria genérica, que empieza a funcionar alrededor de los 2 años, produce un guión o esbozo general de un suceso familiar que se repite, como el viaje en autobús al jardín de niños o un almuerzo en la casa de la abuela. La memoria episódica se refiere a la conciencia de haber experimentado un hecho o episodio particular en un momento y lugar específicos. Los niños pequeños recuerdan con mayor claridad los sucesos que son nuevos para ellos. Dada la limitada capacidad de su memoria, los recuerdos episódicos son temporales. La memoria autobiográfica hace parte de la memoria episódica.
Se refiere a los recuerdos de experiencias distintivas que conforman la historia de la vida de una persona. No todos los componentes de la memoria episódica se convierten en parte de la memoria autobiográfica, sino solo aquellos que tienen un significado personal especial para el niño. Por lo general, la memoria autobiográfica aparece entre los 3 y los 4 años. Una explicación sugerida de la aparición relativamente lenta de la memoria autobiográfica es que los niños no pueden almacenar en ella sucesos que conciernen a su propia vida hasta que desarrollan el concepto de sí mismos. Desarrollo del lenguaje. Entre los 3 y los 6 años, los niños hacen rápidos avances en el vocabulario, la gramática y la sintaxis. En cuanto al vocabulario, a los 3 años, el niño promedio conoce y puede usar entre 900 y 1000 palabras. A los 6 años cuenta por lo general con un vocabulario expresivo del habla de 2600 palabras y entiende más de 20.000. Esta rápida expansión del vocabulario puede ocurrir por medio del mapeo rápido, que permite al niño captar el significado aproximado de una nueva palabra después de escucharla solo una o dos veces en la conversación. A partir del contexto, el niño parece elaborar una hipótesis rápida acerca del significado de la palabra, que luego perfecciona con la exposición y uso posteriores. Saben que un solo objeto no puede tener dos nombres propios. También saben que es posible aplicar más de un adjetivo a un solo sustantivo. Por ejemplo, Fido es café y peludo, y que un adjetivo puede combinarse con un nombre propio. Por ejemplo, Fido, listo. Para la gramática y la sintaxis, las formas en que los niños combinan sílabas en palabras y palabras en oraciones incrementan su nivel de complejidad durante la niñez temprana. A los 3 años, los niños empiezan a usar plurales, posesivos y el tiempo pretérito. Conocen la diferencia entre yo, tú y nosotros. Pueden hacer y responder preguntas de qué y dónde. Sin embargo, sus oraciones por lo regular son cortas, simples y declarativas. A menudo omiten artículos, pero incluyen algunos pronombres, adjetivos y preposiciones. Entre los 4 y los 5 años, las oraciones incluyen un promedio de 4 a 5 palabras y pueden ser declarativas, negativas, por ejemplo, no tengo hambre, interrogativas como ¿por qué no podemos salir? O imperativas como mira la pelota. Los niños de 4 años usan oraciones complejas con cláusulas múltiples. Por ejemplo, estoy comiendo porque tengo hambre. Entre los 5 y los 7 años, el habla de los niños es más parecida al habla adulta. Sus oraciones son más largas y complicadas. Usan más conjunciones, preposiciones y artículos. Emplean oraciones compuestas y complejas y pueden manejar todas las partes del habla. Respecto a la gramática y habla social, a medida que los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la sintaxis, adquieren mayor competencia en la pragmática. Esto es, el conocimiento práctico de cómo usar el lenguaje para comunicarse. Este avance incluye saber cómo pedir las cosas, cómo contar un cuento o un chiste, cómo empezar y continuar una conversación y cómo ajustar los comentarios a la perspectiva del oyente. Todos esos son aspectos del habla social, la cual tiene el propósito de ser entendida por quien escucha. Por último está el habla privada, hablar en voz alta con uno mismo sin la intención de comunicarse con otros. Esta es normal y común en la niñez y representa hasta la mitad de lo que dicen los niños de 4 a 10 años de edad. Entre el 5 y 8% de los preescolares presenta demoras del habla y el lenguaje. No está claro por qué algunos niños hablan más tarde que otros, no necesariamente carecen de aportaciones lingüísticas en casa. Los problemas de audición y anomalías craneofaciales pueden asociarse con retrasos en el habla y el lenguaje, igual que el nacimiento prematuro, antecedentes familiares, factores socioeconómicos y otras demoras del desarrollo. Muchos niños que hablan tarde a la larga se ponen al corriente.
Uno de los mayores estudios a la fecha determinó que el 80% de los niños que a los 2 años presentan demoras en el lenguaje, para los 7 años dan alcance a sus pares. Para entender lo que está escrito, los niños necesitan primero dominar ciertas capacidades previas a la lectura. La alfabetización emergente se refiere al desarrollo de esas capacidades. Las habilidades previas a la lectura pueden dividirse en dos tipos. Primero, las capacidades del lenguaje oral, como vocabulario, sintaxis, estructura narrativa y la comprensión de que el lenguaje se utiliza para comunicarse. Y la segunda, las capacidades fonológicas específicas, es decir, conectar letras con sonidos que ayuden en la decodificación de la palabra impresa. La interacción social es un factor importante en el desarrollo de la alfabetización. Es más probable que los niños se conviertan en buenos lectores y escritores si durante los años preescolares los padres les brindan en la conversación retos para los cuales estén preparados. Lev Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. Van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. Según la teoría sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras conductuales y cognitivas que la actividad exige. Esta orientación resulta más efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños para que crucen la zona de desarrollo proximal, que se puede entender como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. Desarrollo psicosocial en la niñez temprana. Primero quiero iniciar con una frase que traía la lectura. El juego da a los niños la oportunidad de practicar lo que están aprendiendo. Tienen que jugar con lo que saben que es verdad para descubrir más y luego pueden usar lo que aprenden en nuevas formas de juego. El desarrollo del yo. ¿Quién soy yo en el mundo? Ese es el gran misterio, dijo Alicia en el País de las Maravillas después de que su tamaño cambió abruptamente. Una vez más, resolver el misterio de Alicia es el proceso permanente para llegar a conocerse a uno mismo. El autoconcepto y el desarrollo cognitivo. El autoconcepto es la imagen total de nuestros rasgos y capacidades que determinan la manera en que nos sentimos con nosotros mismos y guía nuestras acciones. El sentido del yo también tiene un aspecto social. Los niños incorporan en su autoimagen su comprensión cada vez mayor de cómo lo ven los demás. El autoconcepto comienza a establecerse en los niños pequeños a medida que desarrollan la conciencia de sí mismos. Se hace más claro conforme a la persona adquiere capacidades cognitivas y afronta las tareas del desarrollo de la niñez, la adolescencia y luego la adultez. Cambios en la autodefinición, la transición de los 5 a los 7 años, autodefinición de los niños, la manera en que se describen a sí mismos, por lo general, cambia entre los 5 y los 7 años, lo que refleja el desarrollo del autoconcepto. A los 4 años, Carlos dice, me llamo Carlos y vivo en una casa grande con mis padres y mis hermanos. Tengo un gato naranja y una televisión en mi cuarto. Me gusta la pizza y mi maestra es buena. La forma en que Carlos se describe es característica de los niños de esa edad. Sobre todo, habla acerca de las conductas observables concretas, de características externas como son los rasgos físicos, de preferencias, posesiones y de los miembros de su familia. Las descripciones que hace de sí mismo son ilusoriamente positivas. No será sino hasta los 7 años cuando se describa en términos de rasgos generalizados, como popular, listo o tonto, que reconozca que puede experimentar emociones contradictorias al mismo tiempo
y que sea autocrítico a la vez que mantiene un autoconcepto general positivo. ¿Qué cambios específicos ocurran durante esta transición de los 5 a los 7 años? Vamos a hablar sobre 3 fases. La primera son las representaciones simples. Sus declaraciones sobre sí mismos son unidimensionales, como me gusta la pizza o soy muy fuerte. Su pensamiento salta de un detalle a otro sin conexiones lógicas. Esta etapa no puede imaginar que pueda experimentar 2 emociones a la vez. Uno no puede estar contento y asustado, porque no puede considerar al mismo tiempo aspectos diferentes de sí mismo. La segunda etapa son los mapeos representacionales. Empieza a hacer conexiones lógicas entre un aspecto de sí mismo y otro. Puedo correr rápido y trepar alto, pero también soy fuerte, puedo lanzar una pelota muy lejos y algún día voy a estar en el equipo. Sin embargo, la imagen que tiene de sí mismo todavía se expresa en términos completamente positivos del todo o nada. En el tercero son los sistemas representacionales. Tienen lugar a la niñez media. Cuando los niños empiezan a interpretar rasgos específicos del yo en un concepto multidimensional general, a medida que disminuye el pensamiento de todo o nada, la descripción de Carlos hace de sí mismo se convierte en una visión más equilibrada y realista. Soy bueno en el fútbol, pero malo en matemáticas. Autoestima. La autoestima es la parte evaluativa del autoconcepto, el juicio que hacen los niños acerca de su valor general. La autoestima se basa en la capacidad cognitiva de los niños, cada vez mayor, para describirse y definirse a sí mismos. Cambios en el desarrollo de la autoestima. Aunque por lo general los niños no hablan acerca de un concepto de autovalía, sino hasta los 8 años los niños menores demuestran con su conducta que lo tienen. Sin embargo, antes de la transición de los 5 a los 7 años, la autoestima de los niños no se basa necesariamente en la realidad. Tienden a aceptar los juicios de los adultos, que por lo general les proporciona retroalimentación positiva y acrítica, por lo cual pueden sobreestimar sus capacidades. Igual que el autoconcepto general, la autoestima en la niñez temprana tiende a hacerlo de todo o nada, o se es bueno o se es malo. Solo hacia la niñez media adquiere mayor realismo a medida que las evaluaciones personales de competencia basadas en la internalización de los estándares sociales y de los padres empiezan a dar forma y a mantener la autovalía. Autoestima contingente, el patrón indefenso. Cuando la autoestima es alta, un niño se siente motivado para conseguir lo que quiere. Sin embargo, si es contingente al éxito, los niños pueden ver el fracaso o las críticas como una censura a su valor y sentirse incapaces de hacer mejor las cosas. Entre la tercera parte y la mitad de los alumnos de preescolar, jardín de niños y primer grado muestran elementos de este patrón indefenso, referido en ocasiones como indefensión aprendida. En lugar de intentar armar un rompecabezas de una forma diferente a la acostumbrada, como lo haría un niño con autoestima incondicional, un niño indefenso puede sentirse avergonzado y rendirse. No espera tener éxito y por ende no lo intenta, mientras los niños mayores que fracasan concluyen que son tontos. Los preescolares interpretan el fracaso como una indicación de que son malos. Este sentido de ser una mala persona puede persistir hasta la adultez. Comprensión y regulación de las emociones. La capacidad para entender y regular o controlar los sentimientos es uno de los avances principales de la niñez temprana. Los niños que pueden entender sus emociones pueden controlar mejor la manera en que las muestran y ser sensibles a los que los otros sienten. La regulación emocional ayuda a los niños a guiar su conducta y contribuye a su habilidad para llevarse bien con los otros. Comprensión de emociones contradictorias. Una razón para la confusión de los niños pequeños es que ellos no comprenden que pueden experimentar reacciones emocionales contradictorias simultáneamente. Las diferencias individuales en la comprensión de las emociones contradictorias son evidentes a los 3 años. Comprensión de las emociones dirigidas hacia el yo. Las emociones dirigidas hacia el yo, como la culpa,
La vergüenza y el orgullo, por lo general, se desarrollan hacia el final del tercer año, una vez que los niños han adquirido conciencia de sí mismos y aceptan las normas de conducta establecidas por sus padres. Sin embargo, a menudo, incluso los niños un poco mayores carecen de la complejidad cognitiva necesaria para reconocer esas emociones y lo que lo producen. Iniciativa frente a culpa. La necesidad de lidiar con sentimientos contradictorios acerca del yo está en el centro de la tercera etapa del desarrollo de la personalidad identificada por Erinson. El conflicto surge del deseo cada vez mayor de planear y realizar actividades y de los crecientes remordimientos de conciencia ante ese deseo. Los niños de edad preescolar pueden y quieren hacer cada vez más cosas. Al mismo tiempo, están aprendiendo que algunas de esas cosas obtienen aprobación social, pero algunas no. Una pregunta es cómo concilian su deseo de hacer con su deseo de aprobación. Este conflicto marca una división entre dos partes de la personalidad, aquella en la que se sigue siendo un niño llena de exuberancia y de deseo de intentar cosas nuevas y aprobar diferentes competencias, y la parte que se está convirtiendo en adulto, que examina de manera constante lo adecuado de los motivos y acciones. Los niños que aprenden cómo regular estas pulsiones contrarias desarrollan la virtud del propósito, el valor de prever y perseguir metas sin inhibirse demasiado por la culpa o el temor al castigo. Género. La identidad de género, es decir, la conciencia de la feminidad o masculinidad y sus implicaciones en la sociedad, constituye un aspecto importante del desarrollo del autoconcepto. Diferencias de género. Estas implican diversidades psicológicas o conductuales entre hombres y mujeres. Las diferencias mensurables entre los bebés de ambos sexos son pocas, aunque algunas diferencias de género adquieren mayor notoriedad después de los 3 años. Niños y niñas siguen siendo, en promedio, más parecidos que diferentes. Entre las principales diferencias destacan el mejor desempeño motriz de los niños, en especial después de la pubertad, y su propensión moderablemente mayor a la agresión física a partir de los 2 años. Perspectivas sobre el desarrollo de género. ¿Cómo pueden explicarse las diferencias de género y por qué algunas de ellas aparecen con la edad? Hasta hace poco, las explicaciones más aceptadas se centraban en las diversas experiencias y expectativas sociales que niños y niñas encuentran casi desde que nacen. Estas experiencias y expectativas añaden a 3 aspectos relacionados con la identidad de género. El primero son los roles de género. Son las conductas, intereses, actitudes y habilidades y rasgos de la personalidad que una cultura considera apropiados para los hombres o las mujeres. Todas las sociedades tienen sus roles de género. Desde una perspectiva histórica, en la mayoría de las culturas se esperaba que las mujeres dedicaran casi todo su tiempo al cuidado del hogar y de los niños y que los hombres fueran los proveedores y protectores. La segunda es la tipificación del género, es decir, la adquisición de un rol de género. Ocurre al iniciar la niñez, pero los niños varían mucho en el grado en el que se tipifican según el género. Y la última son los estereotipos de género. Son generalizaciones acerca de la conducta masculina o femenina. Los estereotipos de género son dominantes en muchas culturas, aparecen en cierto grado en niños desde los 2 o 3 años, aumentan durante los años preescolares y llegan al punto más alto a los 5 años de edad. El trabajo de la niñez temprana. En la actualidad muchos padres exponen a los niños pequeños a ver videos de enriquecimiento y juguetes con orientación académica. Esas actividades pueden ser o no valiosas por sí mismas, pero no lo serían si se interfieren con el juego dirigido por el niño. Niveles cognitivos del juego.
La categoría más simple que empieza durante la infancia es el juego funcional, llamado también juego locomotor, que consiste en la práctica repetida de movimientos en los músculos largos, como hacer rodar una pelota. La segunda categoría del juego es constructivo, al que también se le llama juegos con objetos. Es el uso de objetos o materiales para construir algo, como una casa de cubos o hacer un dibujo con crayones. La tercera categoría del juego dramático es la que se denomina también como juego de simulación o juego de fantasías o un juego imaginativo. Implica los objetos, acciones o papeles imaginarios. Se basa en la función simbólica que surge durante la última parte del segundo sueño. Dimensión social del juego. En consecuencia, el juego no social parece ser mucho más complejo de lo que Parten imaginaba. Un tipo de juego que se vuelve más social durante los años de preescolares, que es el juego dramático. Por lo general, los niños participan más en el juego dramático cuando lo juegan con alguien que cuando lo hacen solo. Y a medida de que el juego dramático se hace más colaborativo, los argumentos se hacen más complejos e innovadores y ofrecen más oportunidades de participar a las habilidades interpersonales y del lenguaje para poder explorar los roles y conversaciones sociales. ¿Cómo influye el género en el juego? Es probable que esta segregación por género contribuya en tanto la tendencia de los niños a una mayor actividad y agresividad física como a los estilos de juego más maternales de las niñas. Mientras los varones juegan de manera espontánea en las aceras, calles, terrenos, baldíos, las niñas suelen elegir actividades más estructuradas, supervisadas por un adulto. ¿Cómo influye la cultura en el juego? Al mismo tiempo, el juego de los niños de origen coreano era más cooperativo y con frecuencia ofrecían juguetes a los otros niños, lo cual probablemente sea un reflejo de interés por su cultura o por la armonía del grupo. Formas de disciplina. Los investigadores han examinado una amplia variedad de técnicas, métodos para moldear el carácter de los niños, enseñarles a ejercer el autocontrol y presentar conductas adaptables. Reforzamiento y castigo. Los esfuerzos externos pueden ser tangibles como los dulces más tiempos de juego o intangibles como una sonrisa, una palabra de elogio o un abrazo. Para mayor atención a un privilegio especial, cualquier cosa que sea de reforzador, el niño debe verlo como una recompensa y recibirlo de manera sistémica después de demostrar la conducta deseada. Razonamiento inductivo, afirmación del poder y del retiro del amor. La eficacia de la disciplina de los padres puede depender de qué tan bien entiende y acepta el niño a nivel cognitivo y emocional su mensaje. Para que el niño acepte el mensaje, tiene que reconocerlo como apropiado, por lo que es necesario que los padres sean justos y precisos y con perspectivas claras y congruentes. Apoyo y crítica al modelo de Baurin.
Además, Baudin no consideró los factores innatos como el temperamento que podría ser afectado, la competencia de los niños y la influencia de los padres. Diferencias culturales entre los estilos de crianza. Las madres permitían a los niños tomar sus propias decisiones en contextos que consideraban como su dominio personal, por ejemplo, las actividades de juego, los compañeros y la ropa. El dominio aumentaba con la edad del niño. Agresión. En realidad, la capacidad de demostrar cierto grado de agresión instrumental puede ser un paso necesario en el desarrollo social. A medida de que los niños desarrollan más autocontrol y mayor capacidad de expresarse verbal. Por lo general, pasan de demostrar agresión con golpes a hacerlo con palabras. Miedo. Es normal y apropiado que los niños pequeños tengan miedo. También es normal que esos temores se desvanezcan a medida de que los niños crecen. En parte muchos temores son superados porque los niños pequeños son mejores para distinguir lo real y lo imaginario. Relaciones con otros niños. El desarrollo de género a la conducta prosocial o agresiva implican a otros niños. Veamos primero las relaciones con los hermanos y luego la que establecen con los niños que no tienen hermanos. Relaciones entre hermanos. La calidad de las relaciones entre hermanos tienden a transferirse a las relaciones con otros niños. Es probable que a un niño que es agresivo con sus hermanos lo sean también con sus amigos. Hijos únicos. En realidad, los hijos únicos parecían tener una clara ventaja psicológica en una sociedad de que los favorece y recompensa. Entre 731 niños y adolescentes urbanos quienes tenían hermanos indicaron niveles más altos de temor, ansiedad y depresión que los hijos únicos, sin que importara el sexo o la edad. Compañeros de juegos y amigos. En este estudio, niños de 4 a 7 años se consideraron que las características más importantes de las amistades eran hacer cosas juntos, agradarse y sentirse con mucho cariño, compartir, ayudarse el uno al otro, vivir cerca, ir a la misma escuela. Los niños más pequeños dieron mayor calificación que los mayores a rasgos físicos como la apariencia, el tamaño y una calificación menor al afecto y al apoyo.